Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de sistema educativo. Para ello contamos con Mario, Hola. Paco Hola. y Carlos. Hola. Bienvenidos, chicos. Bien, como primera pregunta, siempre un poco general, lo digo siempre, ¿cómo definiríais el sistema educativo de España? O actualmente. Pues Bueno, yo creo que son las normas que regulan tanto los contenidos que se imparten, ¿no? Lo que se debe de dar, como los valores que se deben de promover en las aulas. Creo que es necesario, porque si no caeríamos en un vacío que es peligroso. ¿Qué opináis vosotros? yo creo que deberíamos estar muchísimo más evolucionados. Hablo en general en los países desarrollados. Y es que creo que la educación se basa demasiado en la memorización. Y sistemas como el de Finlandia podrían ser un ejemplo a seguir. Pero Bueno, eso sí, hablaremos más tarde de cómo es el sistema educativo en Finlandia un poco. Claro. Pero bueno, sí. Bien, ¿qué opinas tú, Mario? Yo creo que el sistema educativo no solo te tiene que aprender a memorizar ecuaciones técnicas, matemáticas y eso, sino que te tiene que preparar para cuando llegues al mundo exterior, que es lo más importante. Exactamente. ¿Creéis que no nos preparan? Yo creo que más o menos. Se intenta, pero no... Yo pienso que no. Directamente que no. Yo creo que, bueno, te indica el camino. Lo que pasa que hay muchos caminos y te descartan 2 o 3. Para que Y nos además, metamos, ¿creéis, luego tú esto te se la ve apañas. mucho, Claro. ¿creéis que se modifican los temas de, por ejemplo, la historia conforme a quien esté al mando, o sea, quien esté a la presidencia? A lo mejor se pone de una forma la historia o de otra forma. Eso se queja mucha gente siempre. Hay tendencia. Creo que hay tendencia y lo hemos visto. Hay tendencia cuando gobernaba el Partido Popular en los libros de texto del segundo de bachillerato de la historia de España, pues intentaba un poco ablandar la época franquista. Eso es. Y ahora está el gobierno socialista y se intenta ablandar, bueno, por temas electorales, lo que ha pasado en la historia catalana prácticamente. Entonces yo creo que tiene tendencia y eso es lo que hay que corregir con un sistema educativo adecuado. ¿Vosotros estáis de acuerdo con lo que dice Carlos? hombre, yo tampoco lo he podido. Nunca me he percatado de eso, pero puede ser, es probable de que depende del partido que esté gobernando, priorice algunos temas. Yo he Y visto otro no. en el libro mismo del año pasado, de cuarto de la ESO, el libro de historia estaba gobernando el Partido Popular, creo. Ujú. Y bueno, sí, el Bueno, año depende, porque fue la moción de fue censura. principio, bueno, fue principio, sí. Y veía cosas que no concordaban mucho con lo que era la ideología del PP. Ujú. Así que no sé. Probablemente en otros libros de texto sí se ponga Al así. menos dices que del año El que pasado. yo ¿no? vi. Claro, bueno, claro, nuestros libros del año pasado tienen ya bastante años. Sí, pero seguía. En la no época tiene- en que se editó no sabemos realmente. Pero sigue siendo cómo cuando fue el la- Partido Popular. Sí, porque solo tenían un año. Cuando nosotros llegamos era nuestro segundo año. Pero bueno. Puede ser. Siguiente pregunta. ¿Qué opináis de que la autonomía se hayan hecho un poco con la educación y la controlen? Quien quiera hablar, por favor, Yo- no tanto, a la vez. A ver, yo creo que no se debería individualizar dependiendo de la comunidad en que estés. ¿Te refieres a eso, no? Hmm. Creo que se debería enseñar a impartir lo mismo a nivel nacional. Eso es. Yo creo que no es eso, es que yo creo que no se deben dar diferentes ideas en un sitio que en otro. O sea, que no se cree un entre comillas, nacionalismo educativo, ¿sabes? Yo creo que tenéis bastante razón. Lo que pasa es que no debemos de caer en el centralismo que algunas fuerzas políticas, y ya hablo claramente, las de derecha sobre todo, y se indican, ¿no? Empiezan por la educación y luego acaban por todo, por la sanidad, y pasan por todo y se arrasan. Entonces, es cierto que hay que ponerse de acuerdo en los contenidos que se da en lo que entran en los exámenes y la dificultad de los exámenes, pero no hay que centralizar. Las competencias de educación creo que las gestionan bien las comunidades autónomas, siempre y cuando no haya esa desigualdad de contenido, Claro. porque es peligroso que todo vuelva para el Estado y volvamos a tipos oscuros. Claro que se le pide el mismo nivel. Exactamente el mismo nivel. Y por ejemplo, un ejemplo claro es la selectividad. La selectividad debe de ser algo que en fin, tiene que ser la misma prueba en toda España y no haya diferencias bestiales entre comunidades. Sí, como el caso. Exactamente. Bien, hace poco fueron las elecciones y vemos los programas electorales de los partidos. Bien, ¿cuál creéis que es el mejor partido para gobernar? Wow. Empieza tú, Mario. Bueno, partido. Yo es que de verdad que no
Que no estoy con ningún partido, de verdad. No, ni O sea, con el partido... ¿Cómo era este que salió en estas elecciones? De Partido de los Pueblos... ¿Cómo era este partido de comunistas? Al PCT. PCT. Partido Comunista de los Trabajadores de España. Ha salido hace poco este partido, la verdad es que me está sorprendiendo, pero no me voy a ir mucho por ahí porque he visto otros partidos que no han tenido muy buen desarrollo. Hablamos del PCE, partido o el PSOE, cosas así. Y la verdad es que en cuanto a teoría y en cuanto a propuestas electorales... Hombre, sí, propuestas, las veo perdón que correctas. interrumpa, propuestas son todas muy bonitas. Yo Claro. como lo ponen, sí. Otra cosa es luego que la Eso, cumplan. Eso. Pero bueno, hablemos sí de lo bonito que lo ponen, los programas electorales. Sí. A ver, yo creo que no se va a realizar un gran cambio general en el método de aprendizaje en la educación española, independientemente de la ideología que esté gobernando. Yo creo que se debería dar una evolución general y sobre todo en el método de aprendizaje, no tanto... Si es que se basa demasiado en la memorización. Eso. Y no te enseño a Y- pensar. por ti. Mira, yo pongo un ejemplo, ¿vale? Más País quiere meter una asignatura sobre el cambio climático. ¿Qué opinan de esa asignatura? Una asignatura que sea una hora a la pero semana. Es que si metemos una asignatura del cambio climático, Hay que metemos una restar, asignatura- no solamente eso. Y claro, ¿y por qué una del feminismo también? ¿Y por qué no una contra la homofobia? ¿Y por qué no una...? Yo creo que esos valores sociales se tienen que implementar en la escuela, cierto, pero creo que en forma de asignatura no es lo Yo creo- correcto. eso, creo que yo tiene creo que ser que- en forma de Claro, yo charla. Que debería ser una asignatura que conglomere todo eso. Claro. O sea, Valores que- sociales, por ejemplo. Sí, valores sociales. Yo creo que actualmente todos los partidos políticos promueven medidas educativas, pero la situación actual en la que estamos, y la situación actual en la que España está en el ranking, puesto 38, el ranking del informe de PISA, vaya, fatal, estamos por debajo de India, Indonesia y Corea del Sur incluso, pero esa situación es por culpa del bipartidismo, que llevan 40 años pasándose la pelota de la educación para ir rascando el último puñado de votos antes de las elecciones, y yo creo que nos ha traído esta situación. Y ahora mismo los extremos, unos están en el gobierno, otros en la oposición, quieren utilizar la educación para volvernos a enfrentar, como pasó hace 40 años, y quieren utilizar la educación pues para decir nosotros somos los buenos, vosotros sois los malos, y creo que es peligroso eso. Pero insisto, en cuanto a medidas educativas, si nos revisamos los programas electorales de todos los partidos políticos, creo que hay pocas discrepancias. El problema es lo que luego se utiliza y el uso que se le da a la educación. Yo, por ejemplo, ahora me dejáis, sí, o sea, me respondéis bien la pregunta, diciendo un partido en concreto, que eso es lo que me interesa. Pero yo os pongo un ejemplo, ¿vale? Hoy salían los informes de PISA, pero en España se han retrasado. Porque parece ser que salía un nivel bajísimo de lectura, el más bajo desde que se empezaron a hacer. ¿Eso qué significa para vosotros? ¿Que en España no enseñan bien? ¿No estamos quedando tontos? A ver, yo creo que el problema viene de mucho más... con mucha más anterioridad. Yo creo que el problema... El mayor problema que hay en la educación española, por no decir en la mayoría de países desarrollados, es que hay demasiados matemáticos y pocas personas que sepan enseñar matemáticas. Eso. Es decir, yo quiero que me enseñen las pocas matemáticas que sabes, pero que me las enseñen y que al fin y al cabo que se me queden grabadas, ¿no? Y no quiero un tío que se ponga aquí a... Yo pienso que los profesores, obviamente lo que tienen que hacer es enseñar, pero yo creo que no se fijan mucho en enseñar. Simplemente en dar el temario, hacer el examen, dar el temario, hacer el examen Aunque así. hay otros, lo vamos a generalizar, hay bastantes Sí. profesores Sí, muy sí. buenos. Para mi opinión. Obviamente luego están las excepciones, las que dan mucho, se inculcan mucho porque lo aprendamos. Si es necesario lo repiten o lo explican de otra forma porque se aprenda bien. Sí, bueno, yo ya respondo también a lo que estáis proponiendo, y es una pregunta que se va a formular más adelante. Yo creo que es cierto que dentro del grupo de los profesores hay bastante desmotivación y bastante falta de querer colaborar y Eso de querer ayudar. Y yo creo que una medida esencial es el MIR educativo. El MIR educativo. Bueno, pero eso lo hablaremos luego. Exactamente, como que existen los médicos, creo que es esencial. También lo de la lectura que has dicho antes. Que hacer el nivel más bajo. Sí, yo creo que no se fomenta de la forma que debería fomentarse y que Yo, por eso ejemplo, provoca desmotivación. en la Yo, por ejemplo, gente. veo que en lengua, ¿vale? Nos pongo en nuestro ejemplo, al menos yo me siento así. Veo que en lengua nos mandan 6 libros al año, 2 por trimestre, nos lo mandan a hacer el examen, lo entienda o no, porque obviamente mandan algunos libros que, vale, no son tampoco nada, pero otros que son más difíciles. Los mandan, que lo entienda o no, ya no es culpa del profesor. Lo mandan a hacer el examen
y ya está. Y ahí se Es que acaba. sí, yo por un ejemplo más claro, hoy, este año, nos han puesto un libro, el de Crónica de Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte una anunciada. muerte anunciada, sí. Sí. Pues ese libro me lo leí yo hace 2 años y lo que he hecho este año ha sido releerme un poco las otras páginas y he sacado y he aprobado. Ahora este hombre se lo ha leído todo el libro Y y con suspendido. detalles y ha suspendido. O sea, Yo estamos creo que- hablando de que... Y yo, esperemos que no lo esté escuchando, yo me he leído un resumen y he aprobado. Yo hice Cosas como así. tú, Paco, me leí el libro entero, pero luego me di cuenta porque... Soy mal estudiante. Pues acabamos de reflejar aquí el problema que hay con Sí, estos sí. exámenes. Yo creo que nos incitan a que nos leamos el libro simplemente para que ponga un número mayor de 5 en nuestro examen. Sí, pero fíjate, yo me lo leí y cuando terminé dije, no me he enterado de la mitad. Yo creo- y Pero no aparte porque, que- no, bueno, no sí. porque no tenga mala comprensión lectora, porque yo tengo buena comprensión, pero me di cuenta de que dije, no me ha servido de nada, o sea, me he entrado en la mitad de las cosas. Y leyéndome el resumen me entraba más del resumen que del libro. Claro, y esto deriva a odiar la lectura. Exactamente. Yo creo que deberían... O sea, no te digo que nos dejen libre albedrío total para elegir un libro, porque ya saldría gente con cosas tipo After, cosas así. Sí, que no son, para mí no son libros, pero bueno. Y que yo creo que se debería poner unos márgenes de una temática. Que tú investigues de esa temática, que se vea si te gusta, incluso ya no libros, sino ya novelas gráficas, ya cosas que no, ¿sabes? Que deriven un poco Es más. que siempre nos limitan a los mismos cuando- libros. y que muestres ese ejemplo al profesor en cuestión y te valore, o sea, o que te diga si merece la pena, ¿sabes? Lees ese libro. O sea, no creo que debería implantarse uno porque sí. Yo creo que una de las medidas para solucionar esto es una cosa que se hace en Finlandia, y tanto alabamos a Finlandia, yo lo alabo también, y es que allí las bibliotecas que hay en los colegios y los institutos se abren por la tarde. Se abren por la tarde, están preparadas para abrirse por la tarde y son bibliotecas donde esas bibliotecas se convierten en un centro del barrio. Un instituto, un colegio, tiene su biblioteca que se utiliza por las mañanas para uso escolar y por las tardes es el centro del barrio y se reúne todo el mundo. Y allí es el centro social, allí la gente pues se reúne, lee, investiga. Al fin y al cabo yo creo que eso lo que hace es que promovamos la lectura Eso es. y promovamos la libertad dentro de la lectura y dentro de lo que has explicado, Mari, perfectamente. Eso, yo creo que el sistema educativo es lo que más hay que mimar en un estado, la verdad, porque al fin y al cabo lo que te prepara, Pero la sociedad del mañana vamos Sí. a ser nosotros. ya está. Por Exactamente. eso yo creo que la educación es lo básico en un país. Yo al fin y al cabo, si os digo la verdad, tenemos un examen de Arturo Pérez Reverte, Capitán a la Triste, dentro de poco. Pues yo la verdad, ese libro me lo voy a leer porque yo sé que a mi madre le ha gustado mucho, pero el siguiente libro dudo mucho que me vaya a comprar el libro. Yo ya avanzo lo que voy a hacer. He encontrado una serie y me la voy a ver. Hay una serie del Capitán a la Ahora Triste. una serie y me la voy a ver porque Bueno, es que pues al yo fin y al también, cabo... la verdad. Sí, Porque- ve, una serie, por ejemplo, La Celestina hay una película. Sí, sí, verdad. Y a mí, yo cuando en tercero vi la película de La Celestina, tío, entendí ¿Y todo. dónde está esa serie? ¿En Netflix? No lo sé, luego te lo digo. No creo que esté en Netflix, pero bueno, eso hablamos después. Pongámonos en lo que he preguntado. ¿Cuál creéis, y solo quiero que me digáis el partido, que es el mejor partido para la educación? A ver, es que es lo que te he dicho antes, yo creo que... No, yo, hombre, sí. Pero yo si tuviera que elegir uno, así, imaginaos que hace unas elecciones para elegir el partido para la educación. Ya, bueno. Yo no me muevo por No lo partidos en sí, ni que me conocen. Hombre, ya lo sé. Yo me muevo por ideología y por sentimiento más que otra cosa. Y yo Pero quiero que nos mojemos un poco, ¿sabes? Que nos mojemos y digamos, ¿cuál creéis que vosotros? Claro, es que el día que yo me crea una propuesta de educación revolucionaria, entre comillas, o sea, que cambie todo un poco más drásticamente, te llamaré y te diré, mira, pues este es el partido que... O sea, que ahora me mismo gusta. si hicieran vamos a decirlo así, unas elecciones por la educación. se podría decir más cómo tú adaptarías el sistema educativo, no qué partido. Claro, Yo creo pero- que esa sería la pregunta. Bueno, ahora me va a venir aquí... No, hombre. Que ya está. Yo la verdad, sí que concuerdo con dos partidos. Concuerdo mucho con dos partidos, o sea que no ¿Cuál? sabría... Mójate. Mójate, ¿qué partido, Miguel? Pues Venga. mira, El dueño del podcast estoy dice de su acuerdo, ideología política. mucho con De Ciudadanos. con las suscribiros, propuestas- si no mola. con las propuestas de Ciudadanos. Pero también hay algunas, la verdad, que... Mira que a mí no me gusta la izquierda, lo digo ya. Pero algunas de Más País me han gustado. A ver, Pero son dos, ¿vale? Pero no es que... Porque si su programa no me gusta, lo que hay en su partido no me gusta, su partido en general no me Visto, gusta. más país, por ejemplo, no me... Es que... A mí yo creo que es como lo conocemos, una fragmentación de la izquierda. Otro partido un más que ha salido revisionismo, mal en la izquierda que ha un decidido... revisionismo. Ahí está. yo creo que
aquí sí puede que me moje un poco, no mucho. No, pues ahora te mojas, me tiene que mojar yo o mojáis todos. Yo creo que sería en el ámbito de cómo proporcionar la educación y no la educación en sí. Me refiero a que yo creo en la educación pública porque creo que es una necesidad esencial y creo que nos debe estamentalizar la sociedad, por así decirlo. Exactamente. ¿Y tú qué opinas, Carlos? ¿Qué partido? Bueno, partidos, yo lo he dicho antes, hay muchos partidos y todos tienen propuestas bonitas. Lo que hay que hacer es un análisis de lo que cada partido están haciendo, han hecho y nos dicen que van a hacer. Bueno, por una parte Tenemos partidos que ni siquiera han estado en ningún gobierno. Bueno, me atrevo a decir que hoy en día todos los partidos grandes, excepto uno, están gestionando el país. De una forma o de otra. Todos. ¿Menos uno? ¿Cuál es? Menos uno, menos Vox, todos están gestionando el país. Entonces, Dentro de poco. el Partido Popular, y el Partido Socialista han gestionado la educación en el puesto 38 del ranking PISA. No hace falta decir nada más. Podemos estar en el gobierno y Vox cuando llegue al gobierno, que será dentro de poco, pues bueno, creo que volverán a hacer fronteras y a volver a utilizar la educación por lo que he dicho antes, para promover los valores de unos o promover los ¿Crees que valores de otros. recuperaremos África? ¿Recuperaremos África con vos? Y bueno, yo creo que una vez más los moderados, el espacio de centro, el espacio del diálogo es lo mejor para promover valores educativos y valores, repito, que en la educación no se debe decir qué pensar, sino cómo pensar. A ver, yo creo que me gustaría que el centro estuviese gobernando siempre y cuando prevalezca la educación pública. Si es en ese caso, no estaría en desacuerdo. Pero hay otros aspectos que me chocan un poco. Bueno, yo creo que, y ya nos metemos prácticamente de lleno en una pregunta más adelante, creo que la educación pública, el que haya educación pública... Bueno, pero eso lo vamos a hablar después, Venga, Carlos, perfecto, por pues favor. contesto después. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué opináis de la LOMCE? Esa querida LOMCE que todos vamos a tener que hacer dentro de poco. Buah. Esa bonita LOMCE, ¿no? Ese bonito examen, bueno, Vamos exámenes. ¿Qué opináis? Yo creo que algunos partidos y tendencia ideológica de izquierdas propone una derogación inmediata. Luego han estado en el poder, Partido Socialista, no la deroga. Pero bueno, partido de derogación inmediata. Yo no pienso que haya que derogar. Porque no hay que, yo creo que hay que construir más que derogar. Y no creo que haya que derogarla así sin más, llego de un plumazo para afuera, sino creo que hay que investigar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, y a partir de lo que se ha hecho mal, y tomando en cuenta lo que se ha hecho bien, hay que avanzar hacia un pacto nacional por la educación. Yo lo digo allí donde voy, pacto nacional por la educación, que mira a una generación, no a una legislatura. O un gobierno. Yo creo que esa ley, más que dejar que construya, yo creo que hace retraso en una sociedad. Porque yo creo que está fragmentando más lo que es el movimiento estudiantil. Yo creo que si la LOMCE de verdad funcionara, estaría instaurada en más partidos, o sea, en más países. Yo creo que la verdad que si vemos como en Finlandia, por ejemplo, no existe nada parecido a la LOMCE. Bueno, pero yo repito, hay aspectos positivos, y tú y yo lo hemos debatido en una conversación informal, hay aspectos positivos de la LOMCE. Sí, pero yo creo que hay más negativos porque sí, pero hay aspectos positivos, como por ejemplo que se dé economía en cuarto de la ESO, eso no lo contemplaba. Pero si hubiese muchos positivos, pues estaría en un país, en cualquier otro país fuera de España. Bueno, la ley 11, hay aspectos de la ley 11 que lo aplican en otras. Yo digo la ley. No, pero la ley al completo no hay ninguna ley que se repita en todos los países, ni una. Bueno, Yo creo que la LOMCE al fin y al cabo es otra ley más que suma la historia de la educación en España, que al fin y al cabo promulga la memorización, como hemos dicho antes, y un sistema educativo tradicional. sí, tradicionalista. Exactamente, el 11, el OE, el OCSE, el OCE. Eso os iba a preguntar ahora mismo y lo estaba buscando. O sea, no. ¿Os sabéis todos los nombres que ha tenido la LOMCE? No, pero creo que ha sido un mogollón. Bueno, la LOMCE en sí no ha tenido nombre, diferentes leyes educativas. Bueno, sí, Diferentes cómo ha ido cambiando. Empezó con la reforma tras la muerte de Franco y hasta el día de hoy creo que hemos tenido bastante. Que luego Felipe González puso en marcha. Sí, cada gobierno ha tenido una ley, por eso digo, Pacto Nacional por la Educación es lo primordial. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opináis de los tres tipos de educación? Y Carlos antes, no sé si le había pasado algo. Cuando me refiero a tres tipos de educación, me refiero a educación pública, concertada y privada. ¿Qué opináis de ella? Hombre, yo creo que no me cabe ninguna duda que la educación debería ser pública, pero al 100%, porque yo creo que si separa entre público y privado o concertado... Pero, ¿y no le quitan un poco la elección
a alguien que quiera, por ejemplo, llevar a su niño a un colegio concertado? Yo creo que no le va a molestar elegir en el momento en el cual la pública tenga un nivel un nivel bastante alto al nivel de que, a ver, yo creo que es que si tú enfocas a un modelo educativo todo lo que puedes enfocar, yo creo que no se va a molestar por elegir. No sé si me he explicado. Que no debes fragmentar no debes fragmentar a los estudiantes en clases. O sea, estamos hablando ya de tener que pagar por un derecho básico como es la educación, y que aparte estamos instaurando los valores privados. O sea, estamos hablando de una escuela privada. Esa escuela privada no deja de ser una empresa más, no deja de poder impartir sus propios valores. ¿Sabes lo que te digo? Yo voto por una educación... Siento que me ría, que veo la cara de Carlos. Sí, yo voto por una educación pública parcial y que sea... ¿A qué te refieres con parcial? Porque... Parcial, lo que ha dicho Paco, que te deje más, que te enseñe más a pensar que a memorizar. ¿Sabes? Que no... Yo creo que la privatización de la educación al fin y al cabo deriva a que esté estamentalizando la sociedad Más y todavía. estás diciendo que una persona que ha nacido con un nivel económico más alto que otra persona por la lotería de nacimiento al fin y al cabo va a tener una mejor educación, y eso creo que no es justo socialmente. ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, hicimos un podcast, creo que es de los últimos que hemos hecho, que hemos grabado tú y yo, donde explicaba las diferencias entre el capitalismo y el socialismo. Un momento, por si no lo habéis escuchado, capitalismo contra socialismo, lo tenéis el link en la descripción. Capitalismo contra socialismo no creo que sea la mejor. Bueno, con Mario hablé hace poco de hacer una segunda parte contigo. Sí. Pero bueno, lo tenéis el link en la descripción, podéis escucharlo, darle me gusta y suscribiros si os está gustando el podcast. Muchísimas gracias, nada, broma, sigamos. Contesto. Entonces, lo expliqué. Dije que el socialismo, el socialismo se basa en tres acepciones, y una de ellas es que el socialismo es totalitario. Y aquí está el ejemplo del totalitarismo, del socialismo, ¿no? Lo que proponen es que no haya libertad, y en el momento en el que no hay libertad, no hay totalitarismo. Libertad de elección. Libertad de elección, exactamente. Yo creo que la existencia de esos tres, digamos, no modelos educativos, sino lugares donde llevar a tus hijos a que le enseñen, el sistema público, el sistema concertado y el sistema privado, promueve una especie de competencia, podemos decir, entre los diversos centros que hacen que la educación mejore. Cuando hay competencia, mejora la educación. Pero además yo ya me centro más en la educación pública, que es donde tiene, por desgracia, déjame terminar, Mario, termino rápido, que es donde por desgracia la educación pública es donde hay más carencias, y creo que debemos de dar un poco más de libertad. Yo soy liberal, libertad, más libertad a los centros públicos para que entre centros públicos puedan competir, y mejorar a las familias. Yo creo que no hay que diferenciar lo que es la libertad con un poco el libertinaje económico, con la capacidad de lo que ha dicho antes Paco, de estamentar algo tan básico como es la educación. Y también otra cosa, no creo que se deba de confundir el totalitarismo con el igualitarismo. O sea, una educación pública está estableciendo unos valores para todos, igualitarios, que te enseñan desde un punto base, algo básico, gratis, porque es un derecho básico. Bueno, a nadie se le está privando el derecho. Yo creo que el punto de inflexión está en que ¿por qué una persona se va a molestar en no poder elegir una educación? Eso. Punto A. O temas de racismo. Yo no quiero que mi hijo esté en un instituto, en un colegio en el cual haya inmigrantes, cosa que una persona racista no le va a también gustar. seguridad, ¿eh? O seguridad en qué, en que te van a No, yo conozco, no digo por mí, yo conozco gente muy cercana a mí que está en colegios privados, y es porque sus padres los colegios públicos no le inspiran seguridad, así que su familia seguridad moral o seguridad seguridad en general. Cada familia. Claro, ahí entramos en la Yo creo opinión. que una cosa, hemos estado hablando antes de Finlandia, un sistema educativo público. Sí, pero bueno, no hablemos de Finlandia si va a ser una pregunta. Y el segundo punto en Finlandia es que hay universidades privadas también. puedes
una persona que se le impida, entre comillas, elegir una educación, puede ser o por el punto A de racismo, Sí. no quiero que mi hijo vaya a un instituto que haya inmigrantes, o por el simple hecho de que no, pero es que este colegio es privado y tiene mejores aulas. Pues no Pero tiene al por fin y qué, al ¿eh? cabo, si tú enfocas toda tu economía, o sea, toda tu economía no, es como que enfoca, Todos tus valores. claro, todas tus posibilidades en una misma educación pública, el nivel de la educación pública va a subir un montón. Y por ende, el desarrollo cultural de las personas. Y un ejemplo tan básico que podemos poner es el de Estados Unidos. Estados Unidos es privatizar la economía, o sea, es una economía privatizada, 100%. Y sí, hay colegios públicos, pero están en situaciones precarias. Estamos hablando de colegios públicos, guarderías en barrios bajos, de estados bastante negligentes. Y en unas situaciones... Sí, bueno, yo... Bueno, y espera, otra cosa. En Estados Unidos no hay un desarrollo cultural tan grande como en otros países. Y la verdad es que tienen acceso a esta educación gente más pudiente o gente de clase media, clase alta, más que un obrero que trabaje en una fábrica, ¿sabes? Yo creo que ese obrero que trabaja en una fábrica tiene el mismo derecho de que sus hijos estudien en un colegio Exactamente. que el que trabaja en una multinacional, ¿sabes? Yo creo que la sociedad de clases es algo... Empiezo por ahí, dos cosas básicas. Creo que la sociedad de clases se acabó hace mucho tiempo. La sociedad de clases existe cuando no todas esas clases que nosotros dividimos tienen ese poder de ascender, digamos, socialmente. Hoy en día, el que es un mendigo no es porque quiera, no es porque quiera, ha tenido las mismas posibilidades de educarse que yo, las mismas posibilidades que educarse. Yo estoy en la escuela pública, él Pero ha tenido la obligación a la escuela pública y ha podido ascender socialmente, digamos, en cierta forma. Entonces la educación es un ascensor social. ¿Cómo ha podido ascender? ¿Cómo? Formándose. ¿Cómo? O sea, Formándose en el colegio. ¿Pagando ese colegio? No, en el colegio público, por eso promuevo que haya colegio público. Pero digo, aparte de eso, yo soy fiel defensor, yo la escuela privada no la voy a legalizar, no, que exista. Pero yo creo que desde el gobierno se deben de promover la escuela pública y la escuela concertada. creo que Ambas mientras exista una pública y una privada, mientras exista la privada, siempre Va a haber desigualdad. va a haber desigualdad Y tanto fragmentación. social y además en oportunidades, porque al fin y al cabo estamos viendo que, y algo obvio, que en las privadas, qué casualidad que hay una mayor nota media, por así Sí, decirlo. sí. Y eso es un tanto sospechoso. Sí, bueno, ahí te doy la razón, por eso propongo que creo que se debe de aumentar la inspección educativa, no solo en la escuela privada concertada, sino también en la pública. Pero bueno, al fin y al cabo, la escuela pública y la escuela concertada son dos escuelas subvencionadas por el Estado, y que además la existencia de una escuela concertada permite que se puedan duplicar las plazas, porque ¿qué hacemos en escuelas concertadas? Pongo un ejemplo, aquí en Motril hay dos colegios concertados, más de dos No, hay colegios muchos. concertados. En Más de dos la- colegios hay varios, hay concertados. como cuatro. Imaginaros que esos colegios, por los institutos, ofertasen bachillerato. Imaginaros. Ofertasen, es Estamos decir, hablando... sí, que ofertasen la plaza de bachillerato, que se pudiese impartir allí el bachillerato. Nuestras aulas, el Ingeniero de los Ríos, que es el instituto en el que estoy yo, estarían muchísimas más despejados, porque esa gente podría irse al concertado. ¿Y por qué no hacen más público? Porque Para- no hay dinero. El concertado, hay lo dinero. bueno del concertado es que permite la mitad de las plazas, por encima, la mitad de las Deja- plazas son públicas y la otra mitad las paga la gente. Déjame poner un ejemplo de una... Vamos a hablar de que la dictadura de Batista en Cuba... Vamos a hablar de Pero Cuba. bueno, no queremos ponernos mucho... No, voy a dar este ejemplo y ya paro, te lo juro. Sí, no te preocupes. En Cuba, con Batista, la única educación era privada y estamos hablando de un 93% de la población analfabeta. Ya porque sus padres trabajen en la caña de azúcar o en huertos o en fábricas de ladrillos. Pero yo creo que es distinto a Sí, actualmente. pero escucha, A ver, yo creo que- escucha. Después, cuando se instauró la educación pública, con el dinero de todo el Estado, o sea, todo el dinero posible a sistemas públicos que garantizasen la igualización y las mismas posibilidades que cualquier persona, la alfabetización se quedó en un 0,03% de la sociedad.
Así que yo creo que debería... Sí, cierto, pero por eso propongo que exista escuela pública también, en la alternativa a todo eso a lo que tú propones. Pero bueno, hasta aquí la primera parte del sistema educativo porque se nos ha quedado corto. ¿Os parece bien que hagamos una segunda parte? Me parece fenomenal. Perfecto, pues muchísimas gracias chicos por venir. A ti. Y bueno, gracias a vosotros por escuchar el podcast hasta el final. Y nos vemos en la segunda parte, ¿sí? Perfecto. Hasta luego. Venga.